Aquí hay una pregunta, dice, ¿cómo fue su experiencia durante su juventud? ¿Tuvo usted dificultad para leer la Biblia, adorar o ayudar en la iglesia? Bueno, la primera vez que me pusieron la encomienda de predicar, que fue en un hogar. Un culto de hogar. En un culto de hogar, en el ensanche María Auxiliadora, y lo que habíamos éramos como 12 jóvenes, nuestro guía y las 2 o 3 personas que vivían en la casa. Cuando me entregan el momento para yo predicar, a mí se me cayó la Biblia. Y usted sabe lo nervioso que yo estaba. Y habían como 15 gente y se me cayó la Biblia. Así que por ahí creo que eso le responde. Bueno, la influencia de mi abuela fue tan fuerte, y también parte de un tío que era pastor, que yo no tuve problema con eso, todo lo contrario. Yo tuve un tiempo que oraba 8 horas por día. Yo iba a las 8 de la mañana, llegaba a la Asamblea de Dios, me iba a las 12, y a las 2 volvía y me iba a las 6. Me bañaba y cogía para la escuela. ¿En ese tiempo no estudiaba? Estaba en la escuela en la noche. Y tuve un tiempo en eso. Entonces, para mí, yo quería orar más. O sea, yo no podía orar más porque el tiempo no daba. Pero lo mío era eso. Y los fines de semana me metí en la iglesia. Amanecíamos el viernes y nos dieron un instituto bíblico intensivo. Y en las noches amaneciendo los viernes. O sea, no tuve problema con eso, todo lo contrario. Mi problema era el tiempo, que rindiera más para yo de estar más metido. Gracias a Dios, porque yo sé que es una lucha carnal la que tienen los muchachos con eso, pero no sé por qué no. ¿Qué se siente tener la responsabilidad de la voz profética de la República Dominicana? Bueno, el problema es que yo no sé quién es que la tiene. Porque, imagínense, yo creo que eso es un asunto que lo da el Señor en el momento. Dios escoge en el momento, tú vas a decir algo ahora, pero no creo que la profecía sea una profesión, ni que sea un asunto que yo lo tengo exclusivo. Hace como 20 años me ungieron en Nueva York, en el United Palace, en una actividad especial que hubo, y me ungieron como el profeta de Nueva York. El primero que no se lo creyó fui yo. Y dejé que los patos pasaran, y dejé eso así, porque yo creo que Dios, porque así es que está en la Biblia. En un momento usó a Elías, en un momento usó a Eliseo, en otro momento usó a otro. Dios utiliza el vaso que necesita y lo capacita para el momento. Pero no creo que eso sea de él. Y que uno pueda adjudicárselo, creo que es una presunción peligrosa. Adjudicarse uno, yo soy esto, la voz profética, porque entonces está reclamando la exclusividad y está coaccionando a Dios, como quien dice, yo no puedo tener otro que diga, que hable en nombre de él, nada más que yo. No creo eso. O sea, yo rechazo eso. Hay personas, y lo he dicho predicando varias veces, hay personas que Dios lo usa una vez para una cosa y ya dejan de hacer todo lo demás, porque Dios me va a usar en esto. Y se autotitulan ellos como el Mayimbe. Eso es peligroso y no es bíblico, es contrario a la Biblia. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos un ministerio? El tiempo dirá. En una ocasión fueron varios jóvenes inquietos donde el pastor José Vicente Silva, en San Pedro de Macorís, hace muchísimo tiempo, porque ya los jóvenes son viejos. Y pero eran inquietos jóvenes que querían tener ministerio y querían que el pastor, que era un hombre anciano, como profeta de Dios, le dijera cuál era el ministerio de cada uno. Entonces lo miraba, meditaba y le decía. Y le decía, el Señor como que me inclina a decirte que tú serás pastor, que tú serás evangelista. Nadie era nada todavía. Y el último de ellos, cuando se acerca, lo mira y no quiere decir nada. Y entonces después le dice, lo tuyo el tiempo dirá. Y lamentablemente se cumplieron las cosas más o menos en esa misma dirección. ¿Qué le aconseja usted a los jóvenes que en determinado momento se encuentran con personas de religiones extrañas, si deben discutir con ellos o ignorarlos? Bueno, a veces hay que responder porque hay otros que necesitan una palabra, pero no debemos enfrascarnos en una discusión estéril
que lo único que va a producir es odio, enojo, de componer la cosa. Entonces la Biblia habla de los necios. O sea, hay palabras necias que usted se da cuenta que es una pregunta necia, entonces usted no tiene que contestarla. Si usted quiere remitirla a un versículo bíblico y dejarlo que se trae después, pues usted lo deja. Ok. Yo recuerdo, tú me has contado, te he escuchado hablar muchas veces de tus batallas en el colegio, en los tiempos de Trujillo, en la escuela, que pasaste unas experiencias difíciles por causa de tu fe. ¿Tú podrías compartir algo de eso con los Bueno, era bien joven, era un muchacho, estaba en el liceo, y entonces enseñaban religión. En ese tiempo el concordato era más fuerte que ahora, porque mandaban un cura o seminarista a las escuelas públicas a enseñar religión. Entonces cuando llegaban a enseñar religión, yo iba preparado con mi Nuevo Testamento. Y cada vez que el cura decía algo, yo sacaba un versículo, levantaba la mano. Ya él no quería darme oportunidad, pero los muchachitos entonces enchinchaban para que me diera la oportunidad. Entonces me daba la oportunidad. ¿Y en qué escuela fue eso? Argentina, que está ahí en la Ciudad Nueva. Ok. Entonces, cuando el cura se vio como me puso en disciplina, me ponían de castigo, entonces yo me quejé. Pero yo no sé por qué, parece que era que el director no me hacía caso y yo me incomodé con el director. Entonces hice una carta y la llevé a la Secretaría de Estado de Educación. El secretario de Estado de Educación era el doctor Joaquín Balaguer. De allá para acá vino un ramplinazo a la escuela, que después yo descubrí, digo, eso fue el apellido, porque era Trujillo el presidente, Trujillo Molina. Entonces ustedes saben que cuando Trujillo no se preguntaba mucho, le volaban a la cabeza y ya. Entonces ellos no iban a cuestionarme si yo era familia o no era familia, porque corrían peligro. Entonces lo que hicieron fue que me premiaron. Y a la hora de la religión yo me iba para el patio, yo iba a la biblioteca. Y nadie se metía conmigo. ¿Cuál fue su experiencia de vida que lo hizo empezar a ejercer el pastorado? ¿Le fue difícil recibir su cargo? Bueno, ya yo tenía inquietudes de predicación, estaba predicando. Entonces, a propósito, ¿a qué edad comenzaste a predicar? Bueno, yo marco los 14 años y medio. Porque yo lo marco porque mi pastor, que a la sazón era Jacinto Pérez, hicieron yo era predicador ya de matutino, de Campo Blanco, con los muchachos, yo siempre estaba predicando. Pero ese día el pastor me eligió para representar la iglesia en una campaña juvenil que tenía la Iglesia de Dios Central, y yo fui con el grupo de jóvenes de la Asamblea de Dios Central a predicar. Entonces yo ahí se me sentí tan bien que yo calculé que ahí comenzó mi ministerio, y seguimos predicando y dando campaña. Pero pastorear fue más adelante, 1, 2 o 3 años después. Yo no digo que era pastor, sino que me pusieron a pastorear. ¿Qué edad tenías? Tenía 16 años, y poquito más de 16 años. No tenía 17 años. Y lo grande es que me ponen a sustituir un pastor que había caído en pecado en un pueblo del sur. O sea que ahora yo pienso en eso, digo, pero el que me puso como que tenía problemas. Bueno, quizás pensó en mi juventud y dice, este no va a caer. Pero así fue que comenzamos. O por lo menos no le iba a tener temor a la situación. No, porque no tenía experiencia, no pensaba. De donde me decían ahí iba. Y fue San José de Ocoa. Bueno. No sé si hay algún ocoeño aquí. El La Maniel. pregunta es que si está correcto que un pastor pueda echar a su hijo de la casa porque el hijo no trabaje y no sea creyente. Bueno, eso habría que ver en qué circunstancias se produce la expulsión, porque puede ser un hijo que tenga a todo el mundo a coger el monte, y si es un hijo adulto y tiene a todo el mundo en zozobra,
¿entiendes? O sea, hay que estar en el pellejo del pastor para uno saber por qué lo hizo, porque ningún padre va a echar a su hijo a la calle, así por así. Ahora, si el hijo va a hacer perder la familia entera, para que se pierdan 10, que se pierda uno. Entonces creo que en esas circunstancias, pero, y tampoco uno sabe lo que ha luchado con él, luchando para que el muchacho se enderece y dándole oportunidades y él rechazándola. Entonces, si es un adulto, pues prepara tu camino por otro lado y déjame aquí la familia tranquila, porque hay que respetar en la casa. Y yo pienso que los padres deben tener pantalón y correa. ¿Puede un pastor ser soltero? Bueno, en los tiempos que yo empecé a pastorear tenía ese problema. Y quizás por eso me casé tan joven. Porque decían que el pastor no podía ser soltero. Y tienen razón. Porque todos corremos peligro. Pero el soltero corre más. El soltero porque es que no tiene quien lo atienda, no tiene quien le pregunte, no tiene quien lo controle, no tiene nada, no tiene quien lo espere. Entonces es un peligro un pastor soltero. Pero no está, en la Biblia no dice que no. De manera que se puede ensayar, pero en ese tiempo muy pocas iglesias ponían pastores solteros, si es que había alguna. Porque ahí mandaron por una emergencia a esa situación, pero no fue lo mejor que hicieron. Okay. ¿Cómo fue que conoció a su esposa y en qué momento la conoció? Y eso lo dijimos. Bueno, la conocí orando. ¿Orando? Ese detalle quizás no lo había dado, pero fue orando que la conocí. ¿Cómo hace? ¿El Señor te la reveló? El pastor, no ella, orando ella. El pastor me habló de la muchacha. Yo inmediatamente sentí la necesidad de hacer un viaje. Como yo era evangelista, yo vivía caminando y predicando. Me inventé un viaje para predicar en San Juan. Un llamado. Un llamado. Y voy a visitar a mi amigo, el pastor. Y entonces la muchacha no estaba. Después vuelvo. Y la muchacha había, porque estaba en otro sitio, que estaba estudiando en otro sitio. Después vuelvo y la muchacha estaba. Entonces me dice, ven a verla. Estaba en el altar orando. O sea que la primera vez que la vi fue orando. ¿Dónde estás tú, muchacha? ¿Dónde estás? ¿Orando o chateando? ¿En la computadora o en el altar? Usted no tuvo la batalla para sacar el tiempo para orar, leer la Biblia y eso, pero los jóvenes que sí la tienen, ¿qué técnica o recomendación usted le daría para que puedan vencer? Bueno, ahora en esta pregunta recordé algo de una maestra. Lo primero es, la primera pregunta es, la palabra que yo tengo elegida es dependencia. Depender de Dios para todas las batallas. La parte de la oración, lo que pasa es que nosotros tuvimos una maestra que todavía está viva, que es la mamá de Amor Victorino, que estuvo aquí. Eva, la hermana Eva. La hermana Eva nos enseñó a orar. Ella era maestra de escuela dominical de nosotros y ella nos decía, comiencen orando 3 minutos. Y yo miraba el reloj, me hincaba 3 minutos y me paraba. Entonces ella decía que le fueran aumentando minutos. Y nosotros fuimos aumentando minutos porque esa bendición tienen los muchachos que obedecen. Entonces fuimos aumentando minutos y llegamos a 1 hora, pero poquito a poquito. Entonces pienso que a partir de ahí pudo ser el inicio de esa vida de oración. Luego nosotros teníamos un instructor que ya partió con el Señor, que fue el primer hombre que trajo un instituto bíblico al país, un puertorriqueño, Franchito Hernández, y ese hermano tuvo una situación y lo quitaron del ministerio, tuvo unos años apagado. Entonces luego él desemboca en nosotros, un grupo de muchachos, y todos los fines de semana nosotros amanecíamos en la asamblea, en la parte alta, dándonos palabras, enseñándonos, instruyéndonos, yo digo que un curso intensivo. Y entonces... ¿Y qué le enseñaba él a ustedes ahí? Biblia, teología, preparar mensajes, todo eso. Un instituto. Homilética, hermenéutica, teología básica. Y preguntas, le hacíamos preguntas también. Y él nos respondía, nos daba cuestionarios, nos daba tareas. Y yo digo que a Demetrio y a mí, por ejemplo, fue él que nos enseñó a predicar. Porque él nos decía, busca un versículo, y nosotros buscábamos cualquier versículo. Él se quedaba meditando, pónganle este título, y comenzaba por ahí.
Él está en los libros de la historia del Evangelio de la República Dominicana como el pionero. Panchito Hernández, Francisco Hernández. Ok. Según su perspectiva, ¿cuál usted cree que son los déficits o debilidades o carencias de la generación de hoy a diferencia de la generación de usted? Ahora hay un espíritu desarrollado de ambición desmedida, que lo llaman inspiración, aspiración, prosperidad, progreso, que antes quizás no se mencionaba tanto, porque ahora la gente quiere llegar demasiado rápido y entonces tiene problemas serios. Por eso que el narco ha crecido tanto, por eso que hay tantos crímenes, porque hay tanta ajuste de cuenta, porque la gente ha querido brincar, volar sin caminar. Y tal vez antes la gente esperaba más su tiempo para desarrollar y para alcanzar sus metas, y no se afanaba tanto. Y eso es en el mundo, pero también se ha introducido en la iglesia, porque ha habido una motivación, una exaltación de la grandeza de una forma desmedida, como que la mirada no está puesta, como dice Pablo, en Cristo, sino en las cosas de aquí abajo. Entonces, si mi mirada está puesta en las cosas de aquí abajo, yo tengo que agarrarla toda la que pueda. Pero si mi mirada está puesta en Cristo, las cosas de aquí abajo, como dice Mateo, son añadiduras. Si son añadiduras, yo no tengo que luchar tanto por eso. Entonces, eso ocasiona mucha dificultad, mucha incomodidad, mucha insatisfacción, porque muchas frustraciones. Cuando usted no logra en el tiempo que usted piensa lo que usted cree que debe lograr, entonces usted se frustra y se siente mal. Por eso decía ahorita a la pregunta de Giuliani acerca de la dependencia, que es uno de los problemas. En el libro lo puse como palabra final, la dependencia, porque es que yo he visto, no solo los jóvenes, hasta los viejos, ministros, hombres de Dios, como que dependen de Dios de boca, pero en los hechos no dependen de Dios, porque están forzando, están queriendo que las cosas se hagan en el tiempo que ellos quieren, no cuando Dios quiere que se hagan. Entonces tenemos tropiezos, tenemos accidentes muchas veces, y hasta para el matrimonio. Yo me quiero casar con esa muchacha que yo me quiero casar, porque yo creo que no hay otra, porque estoy enamorado de esa. Pero después descubro, estoy orando, dependo de Dios, no me caso, entonces después digo, oye, si me hubiera casado con aquella, hubiera fracasado. A mí me pasó. Yo estuve enamorado de una hija de un pastor y estábamos casi ya en eso. Orando. Y era en la capital, o sea que yo la veía con frecuencia. Yo acababa los cultos temprano para irme, pues ya yo era pastor, para irme a la iglesia de ella, que terminaban un poquito más tarde. Entonces yo la veía con frecuencia, pero el Señor, yo estaba orando y yo creía en eso. O sea, yo estaba enamorado, pero estaba orando, estaba esperando en Dios. Oye, y un día salgo yo de mi culto, de mi iglesia, y cojo para la iglesia de ella, y ya se había terminado el culto, pero ella estaba en el cuarto con los diáconos. Y yo me quedo ahí, en el saloncito, y yo oía la voz. Había una discusión con ella, y la voz de ella salía diciendo, yo no me humillo. Y lo repitió como 3 veces. De ahí salí yo frito. Digo, bueno, si esta no se humilla con los jefes de su iglesia, con su papá, con los diáconos, a mí me come. Y empezó un proceso de enfriamiento hasta que desapareció. Viene un joven y me dice que qué hace con los tatuajes que tiene. Él viene de la calle. Y ustedes saben que esos tatuajes, eso no se borra. Eso no se borra. ¿Qué hace con el tatuaje que tiene? Entonces yo le hice otra pregunta. Digo, ¿tú tuviste hijo en la calle? No. Dice, ok, pero piensa que tú tuviste un hijo en la calle y tú te convertiste. ¿Qué tú haces con el hijo? ¿Lo va a borrar? Ese tatuaje es el testimonio de quién tú eras. El Señor te salvó. Hay una hermana en la iglesia que me dice un día, dice, pastor, a mí me da vergüenza que yo siempre vengo en pantalones. Y le voy a decir por qué. Es una hermana, una dama, bien, tiene unos tatuajes por ahí. Entonces ella estaba afligida por esos tatuajes y no se lo puede quitar. Digo, sigue viniendo con su pantalón, hermana. Y ese tatuaje
es su testimonio. Usted no tiene que estarlo enseñando porque ya da vergüenza que lo vean. Después, ese es el problema de los tatuajes, que usted bajo una emoción se pinta el nombre de una mujer o de un hombre o la cara, y después usted se desenamora de esa persona y la aborrece, pero lo tiene ahí. Y ahora, varón, entonces hay que tener mucho cuidado con esos pasos. Amén. El Señor nos da vida y salud y todavía no ha venido. Yo pretendo poder llegar a la presidencia de este país. Oh, emprendedora. Entonces, calculando aquí, yo digo, bueno, de aquí a que yo llegue, si el Señor me lo permite, quizás el pastor Molina ya no esté con nosotros. Entonces, ¿qué consejo usted me daría, no solo a mí, sino a cada joven? Como futura presidenta. Como futura presidenta, y también a cada joven que tiene aspiraciones similares. Lo primero es que tú tienes que esperar muchos años para que yo no esté. Aleluya. Bueno, mi hermana, qué bendición. Pero cualquiera puede ser presidente, varón o hembra, cualquiera de los que están aquí puede ser presidente, porque a Danilo Medina nadie le dijo, cuando él estaba en Arroyo Cana, que él iba a ser presidente. Pero lo primero es aquí, y prepararse con ese objetivo, y trazar una pauta, una línea de que la gente confíe, respete y crea en esa persona para que luego le pueda dar su voto. Eso además de su preparación, porque además de la preparación tiene que estar el crédito público, que la gente crea en esa persona para que le pueda dar su voto. Entonces yo pienso que el consejo sería no traicionar a su pueblo, no traicionar, porque a muchos después que llegan se le olvida los compromisos que hicieron y lo que prometieron en la campaña. Y luego hacen todo lo contrario, hasta los amigos se le olvidan. Entonces, no traicionar la confianza de tu pueblo. Pastor Molina, ¿usted pensó que que el Señor lo iba a llevar a donde lo ha llevado hasta esta época? Cuando usted comenzó en el ministerio, ¿soñó alguna vez cumplir 50 años en el ministerio y ver tantas cosas? ¿Hasta dónde estaba su visión cuando comenzó? Una vez yo estaba orando, en una de esas largas oraciones que hacíamos, yo le pedí al Señor una bicicleta, un traje y una guitarra. Y el Señor me la dio las tres. ¿Ya? Entonces, ahí para adelante, yo no tenía ya más marcas que alcanzar, sino seguir haciendo lo mismo. Seguir haciendo lo mismo. Esa guitarra me la regaló mi padre y mi madre, 16 pesos. Nueva. Una guitarra de 16 pesos, mandase. Entonces, después el Señor me dio el traje, lo compramos en una compraventa. Y me dio la bicicleta también. Y me dio más que la bicicleta. Me ha dado varios trajes. Y muchas cosas más. Pero o sea, quizá uno no tuvo objetivo de ese tamaño, de decir yo quiero llegar allá. No pasó por mi mente nunca eso. Sencillamente uno hacía lo que estaba haciendo, porque no recuerdo quién fue que me preguntó en estos días, creo que fue un periodista que me preguntó acerca de la concentración, y partiendo de lo que había dicho el presidente, él me preguntaba que si yo me había propuesto esa meta. Digo, honestamente no me la propuse esa meta, y no creo que se lograra porque me la propusiera, sino sencillamente ha sido el propósito de Dios. Porque hay cosas que están en la agenda de Dios para uno y no están en la agenda de uno. Sencillamente porque uno no la conoce, uno no la sabe, pero nunca pensamos en esas cosas. Pensamos en lo normal, en vivir, predicar el evangelio. Ahora, una vez, ya termino con esto, una vez nosotros estábamos orando aquí mismo en La Romana, en la casa de mi abuela. Yo estaba orando, estaba de rodillas, me pasaba las mañanas, estaba predicando aquí y todavía no me había casado tampoco. Y yo tuve una visión, he tenido pocas visiones, 2 o 3 en la vida, 2 o 3.
he tenido. 2 o 3 en toda tu vida. En toda mi vida. Y esa fue, creo que la primera. Creo que esa fue la primera. Y yo tenía muchas intenciones de cantar. Por eso pedía una guitarra. Estudié un poco de música. Estudié un poquito de piano, de acordeón. Y me gustaba mucho el canto y el arte y la música. Y parece que yo me iba a inclinar por ahí. Pero yo oraba mucho y me gustaba también predicar. Entonces estaba orando y en ayuno. Y mi abuela estaba lavando. Eso fue ahí por Arroyo Salado, allá abajo. Río Salado. Río Salado. Y yo estaba en la habitación orando. Y yo creí que era ella que había entrado. Porque empujaron la puerta. Y cuando hago así, veo que no fue ella. Ella estaba allá abajo. Y yo sigo orando. Y cuando vuelvo y entra la persona, yo abrí los ojos y lo vi. Era una persona vestida de oficial. Era traje negro. Era como de la marina, porque tenía el kepis blanco, adornos blancos y traje negro, espada, y un oficial, pues yo no sé de dónde. Y me dijo, te he dicho que no cantes, sino que prediques. Yo me quedé con eso, pero no sabía lo que era. Pero a pasar del tiempo, yo pienso que el Señor me iba a inclinar por el ministerio de la predicación. Y parece que así ha sido. Amén. Bueno, un aplauso al pastor Molina por este tiempo, ¿verdad? Y un aplauso a ustedes porque nunca se había hecho esto. Lo que nunca se había hecho estamos haciendo. Lo que nunca se había hecho. Gracias al pastor Molina por este tiempo.